Estamos de retorno, amigos. Ya habíamos adelantado uno de los temas principales que ya iremos abordando semana tras semana hasta llegar hasta el 6 de septiembre. Está relacionado al tema de las elecciones. Uno de los principales temas que se ha ido también planteando es los temas de bioseguridad que se va a aplicar para esa jornada, tomando en cuenta que hay un presupuesto que se está asignando para este tema, presupuesto que debería distribuirse en los partidos políticos quienes van a participar. Estoy en contacto telefónico con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Don Carlos está en los Estados Unidos, pero desde allá está observando todo este proceso que se está viviendo en el país. Don Carlos, bienvenido a los noticieros Taipi. Encantado, un saludo para los noticieros Taipi y a sus órdenes. Don Carlos, seguramente está haciendo un seguimiento de lo que va a ser estas elecciones. Ya lo adelantaba, hay un presupuesto que se va a destinar para el tema de bioseguridad. ¿Cómo lo está observando cuando vemos que día a día se está incrementando los casos del COVID-19 en el país? Mire, las elecciones convocadas para el 6 de septiembre son una imposición de la dictadura de Evo Morales y de los opositores funcionales, que tienen la percepción que tienen que hacer elecciones cuanto antes, porque si no, cuanto más tiempo pase les va a ir peor. Y tienen razón, por eso están forzando la elección para el 6 de septiembre, y hay dos razones por las cuales esas elecciones no deberían celebrarse. Una, el tema de salud, porque el ausentismo va a ser muy grande. Acaban de celebrarse elecciones en República Dominicana y el ausentismo ha sido más del 50%, en mejores condiciones de salud que las que tiene Bolivia. Y en el tema de salud estamos viendo en Bolivia cómo aumentan las situaciones de riesgo, los fallecimientos y el estado de enfermedad. Y segundo, porque estas elecciones del 6 de septiembre son elecciones en dictadura. Las leyes son de la dictadura, la constitución es de la dictadura, el padrón electoral es de la dictadura, todo es igual que el 20 de octubre, nada ha cambiado. No hay Estado de Derecho, no hay voto universal. Entonces, en esas condiciones no van a ser elecciones ni justas ni libres. Vamos a tener otras elecciones en dictadura. Don Carlos, ¿esto qué implicaría de que no va a tener un respaldo de la población cuando estemos contando los votos y no alcancemos, en el mejor de los casos, a un 50% que asista a la población? Esta es una maniobra de la dictadura de Evo Morales para tratar de aprovechar el sistema que tiene montado de fraude electoral. Y se han puesto de acuerdo con los opositores funcionales principales que creen que pueden salir segundos buscando el voto del peor es nada y en una segunda vuelta tratar de tomar la presidencia. Y todo eso está en contra de lo que es el mandato de salir de la dictadura e ir a la democracia. Para que la elección próxima en Bolivia sea libre y limpia, no puede estar vigente la constitución dictatorial de Evo Morales, que desconoce y destroza el principio de voto universal, que hace desaparecer la igualdad entre los bolivianos y que es la constitución del fraude y de la maniobra y del crimen en Bolivia. Pues en ese sentido, el único camino que debería seguirse es restituir la vigencia a la Constitución de la República de Bolivia y bajo esa norma, en el Estado de Derecho, llevar adelante rápidamente un proceso electoral respetando la situación de salud del pueblo boliviano y dejando que pase o se controle un poco la crisis que tenemos en Bolivia, que está mostrando casos como el de Cochabamba, donde hay cadáveres en las calles y donde con féretros, con ataúdes, se está bloqueando en reclamo de atención de parte del gobierno. Don Carlos, ¿qué tendríamos que hacer primero para volver a esa democracia de participación, a esa democracia representativa? ¿Qué tendría que ser primero? ¿Qué tendría que venir luego? ¿Y en qué tendríamos que derivar? Lo primero que tiene que hacer la presidenta es un decreto presidencial declarando vigente la Constitución del año 1967 y 94. Eso cambia todo el sistema jurídico y pone, excluye, acaba con la vigencia de lo que es la asamblea. No existe más asamblea. Los tribunales de la dictadura cesan. El Tribunal Supremo de Justicia, donde acaban de poner
un mandadero de Evo Morales como presidente, el Tribunal Constitucional, todos los órganos de la dictadura que han sido creados por la fuerza, con masacres, con violencia, el año 2009 cesan. Volvemos a la situación de la República y en ese Estado de Derecho tenemos leyes muy claras donde se respeta primero el voto universal. El voto universal es una conquista del pueblo boliviano extraordinaria y está fundado en la igualdad. Hoy día no hay igualdad en la votación y el país lo sabe. Volvemos al respeto a los derechos individuales donde no hay gente por alegato en una situación hoy día en la que ir a elecciones bajo un sistema dictatorial, bajo el sistema de la dictadura, es una situación que no puede llamarse como democracia. ¿Qué sería la alternativa en cuanto se refiere a un partido nuevo o una agrupación ciudadana? ¿Cómo tendríamos que elegir la población? La votación es la misma. Vamos a ir a unas elecciones con partidos políticos, con agrupaciones ciudadanas, como siempre. La Constitución de la República de Bolivia, además de garantizar el voto universal y garantizar la igualdad, garantiza un sistema democrático en Estado de Derecho. Estado de Derecho quiere decir la vigencia de la ley, no la voluntad de un grupo que se ha apoderado de nuestra Constitución, la ha cambiado, ha suplantado la República de Bolivia y a partir de eso ha creado un Estado plurinacional que es la copia de los estados creados en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, para oprimir a los pueblos y para mantener indefinidamente en el poder el régimen dictatorial de Evo Morales. Don Carlos, ayer hablaba yo con la ex ministra de Comunicaciones, Roxana Lizárraga, ahora vocera de Creemos, y nos decía, este es todo un show montado, los procesos a Evo Morales, tardíos, por cierto, este tema del Tribunal Supremo Electoral, ¿usted considera de la misma forma? Mire, lo que yo creo que es algo peor que eso. Se trata de la continuidad. Esto es un sistema de continuismo. Póngase usted a observar y mire qué ha cambiado de la elección del 20 de octubre a la elección que quieren hacer el 6 de septiembre. No ha cambiado nada. La Constitución es la del Estado plurinacional, las leyes son de ellos, el padrón electoral es el mismo, los registros, los mecanismos, todo el sistema es el mismo. Han cambiado al presidente del Tribunal Supremo Electoral, que ha resultado ser acusado de recibir instrucciones y de hacer acuerdos con el propio Evo Morales, directa o indirectamente. No ha cambiado una norma, no ha cambiado ninguna disposición. Estamos yendo a elecciones en dictadura, o sea, esto es continuismo. Y ese continuismo es una cosa tremendamente peligrosa en el sistema de ser elecciones libres y justas como tienen que ser en democracia. Estas son parte nada más de la dictadura electoralista. Eso es todo lo que está pasando en Bolivia y nos están queriendo hacer creer que estas van a ser elecciones en democracia y el resultado que van a producir es simplemente estabilizar la dictadura, mantener el MAS, que es otro tema. El movimiento al socialismo no debería participar en las elecciones porque es el instrumento de los crímenes que se han cometido del 20 de octubre del año pasado en adelante. ¿Cuál es el criterio en relación a Evo Morales y la imputación formal que recientemente se ha informado desde el Ministerio Público en el proceso denominado Audios, el intento de cercar a las ciudades a través de un contacto con un dirigente, don Carlos? A ver, todo Bolivia sabe que Evo Morales ha puesto los fiscales, ha puesto los jueces, que es el dueño del Poder Judicial. Sobre ese escenario, todo el mundo sabe que Evo Morales ha instruido, no solamente en octubre, noviembre del año pasado, sino todo el tiempo, matar a los bolivianos, producir masacres, lo viene haciendo desde el año 90, terrorismo, sedición, conspiración. Y todo el mundo ha escuchado esas grabaciones donde él instruye cercar las ciudades para generar ese tipo de delitos. Ahora, la cosa es que ya se dijo que se había hecho este juicio. Ya hace más de 6 meses se dijo que se había pedido a la Interpol y que la Interpol había ordenado la detención, el sello rojo o azul de Evo Morales. Y resultó que era mentira. Ahora que empiezan con el proceso electoral hacen aparecer de nuevo esto y la sospecha
que yo quiero expresar públicamente, es que esto sea nada más una jugada para lavarle la cara a Evo Morales, porque con jueces de Evo Morales, con fiscales de Evo Morales, no se vayan a extrañar que unas semanas más digan que esa documentación no sirve y que no hay juicio contra Evo Morales, que es lo que mejor le caería en el marco de restaurar ese manejo dictatorial que tiene en el país. O sea, ese es un proceso bajo sospecha, porque los jueces no son idóneos, no son imparciales, los fiscales no hacen su trabajo y el gobierno actual está comprometido en una serie de acuerdos espurios por los cuales han dado salvoconductos a todos los dirigentes que han querido salir del país de la dictadura, han dejado que se escape la gente, no han ejecutado las investigaciones adecuadas y ahora aparecen con juicio de Evo Morales con los mismos jueces y fiscales que el dictador ha nombrado. Perfectamente. Don Carlos, su criterio es siempre muy importante en relación al tema político, que definitivamente lo conoce bastante bien usted. Le agradezco por este contacto. Estaremos en una próxima oportunidad, seguramente hablando un poco más a profundidad sobre estas elecciones que ya están muy cerca. Con mucho gusto, muchas gracias. Ahí estaba don Carlos Sánchez Berzaín en este contacto telefónico.